Miguel Rodríguez y en esta oportunidad le voy a hablar acerca de lo que es la deontología y la abogacía. En primer lugar debemos identificar qué es deontología. Esta palabra proviene del griego deontos, que significa deber o obligación, y logía, que traduce en estudios. La deontología es un concepto que se le da que se utiliza para nombrar una clase de tratados o disciplina, ¿verdad?, que ellas se encargan de realizar análisis acerca de los valores y de los deberes regidos por la moral. La deontología jurídica. La deontología jurídica es una rama de la filosofía jurídica que tiene como objetivo determinar el deber ser del derecho y cómo debe ser su aplicación. Importancia. La importancia radica en el hecho de que a través de la deontología los profesionales del derecho pueden saber identificar cuáles son sus deberes, incluso cómo deben tratar con los jueces, cómo deben tratar con sus clientes, entre otros. Diferencias con el derecho, con la filosofía del derecho y con la lógica jurídica. En el derecho, la diferencia que tiene en el derecho es que la deontología se basa fundamentalmente en el ámbito de la moral, es decir, que esta va a regular la conducta de los individuos, pero forma parte del derecho, forma parte de un Estado de Derecho, puesto que allí la deontología no establece una sanción. Sin embargo, cuando hablamos de sanción, se podría decir que la sociedad remite una sanción hacia aquellos individuos en forma de rechazo, pero no en una forma palpable. En la filosofía del derecho, la diferencia que hay en la filosofía del derecho es que esta radica en que la filosofía se encarga de interpretar el derecho y la influencia que tiene en la sociedad en él, mientras que la deontología se encarga, ¿verdad?, del deber ser y de cómo se debe aplicar, una conducta determinada cómo se debe aplicar una conducta en una determinada situación para no tener una sanción. Por otra parte, en la lógica jurídica. En la lógica jurídica es aquella que se encarga de estudiar las leyes y también estudia los problemas. Entonces, en relación a eso, ella pasa una estructura, tanto en las leyes como en la situación que se presente, para darle solución. Intervención de la deontología en los escenarios propios del derecho. Tenemos en el Parlamento, en el proceso judicial y en la actividad administrativa. En el Parlamento, este es el organismo donde se encuentran los diputados, que son los que llevan a cargo las necesidades de las regiones que ellos representan. Entonces allí la deontología juega un papel muy importante, puesto que se necesita que una persona tenga bastante moral para que así lo transmita a las leyes que se vayan a aplicar. En el proceso judicial. El proceso judicial es básicamente la exigencia constitucional para el desarrollo rogado de la jurisdicción. Entonces, este proceso sirve para la satisfacción de los intereses jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente instituido para ello. Por otra parte, tenemos la actividad administrativa. En la actividad administrativa es muy importante porque ella forma parte de la estructura del Estado. Entonces, en este órgano es donde se realizan y se emanan los actos administrativos que pueden perjudicar a una colectividad o a unos particulares. Entonces es necesario que el Estado y la parte administrativa lleve a cabo la deontología para que ellos puedan tener un equilibrio, ¿verdad?, entre la comunidad y donde intervienen los funcionarios. ¿Para qué? Para que las decisiones que allí se tomen deban ser basadas en el deber y la buena moral, para que los intereses que ellos lleven a cabo no perjudiquen a la sociedad o a los particulares, sino que los beneficien. Tenemos la abogacía. En la abogacía, según el diccionario jurídico venezolano, se entiende por abogado aquel que ejerce la abogacía como un título legítimo, que aboga y defiende ante los tribunales de justicia a causa de litigantes en juicio por encomienda de otras personas. Entonces también tenemos que el abogado es aquel que defiende, es el jurista, aquel catedrático, aquel conocedor de leyes, ¿verdad?, el hombre o mujer de leyes, aquel universitario, ¿verdad?, de vocación, que se encarga de dar estudios acerca de la investigación y la enseñanza y la moral social. Los orígenes se remiten a la antigua Roma, ¿verdad?, donde el derecho adquiría aquella autonomía y el ejercicio profesional donde fue institucionalizado. También se puede decir que en aquellos primeros tiempos los abogados debían ser buenos oradores.
y eran elegidos por el pretor del pueblo, ¿verdad? Ahí se escogía quienes debían actuar como defensores en el proceso que se desarrollaba el fórum. De allí es donde nace la palabra advocatus, que tiene que ver con el defender a otro. Los estudios del derecho en Venezuela. Los estudios del derecho en Venezuela tenemos que han ido creciendo cada día más, puesto que hoy se encuentran tanto en las universidades públicas como en universidades privadas. Entonces, en esta escuela cada día se ha ido cambiando el pensum para así formar un profesional que sea integral, que no solamente sea tanto en la parte de libro, en la parte de leyes, sino que también tenga esa parte humanitaria, que se vea en el papel del cliente al cual él va a defender. Tenemos los requisitos para la profesión del abogado. Los requisitos están expresos en la ley de abogados en el título 2 del artículo 7 hasta el artículo 14, en el cual se requiere un título de abogado de la República Bolivariana de Venezuela e inscribirse en el colegio de abogados del estado donde él se graduó. Posteriormente debe inscribirse en el colegio de abogados donde va a ejercer su profesión. Su problemática en un mundo globalizado. Sabemos que en un mundo globalizado, la problemática del abogado es cada día mayor, ya que hoy en día se han creado muchos organismos a nivel mundial para salvaguardar los derechos de las personas. Entre ellos podemos encontrar la Declaración de los Derechos Humanos Universal. Además de esto, con el avance de la tecnología y las nuevas necesidades que han surgido, han ido mejorando las leyes cuando se establece ese vínculo entre países. Entonces, estas leyes que se han ido creando, esta tecnología y todo esto ha ido en pro de garantizar y de que haya una mejor relación entre los intereses de una nación con los intereses del ser humano. El ejercicio ilegal de la profesión. En el ejercicio ilegal de la profesión encontramos en la ley de abogados, en el artículo 30, que establece que quienes sin poseer un título alguno se anuncie como abogado, se atribuya ese carácter, ostente placas, insignias, entre otras. También tenemos otro numeral donde establece que quienes habiendo sido sancionados, ¿verdad?, por el Colegio de Abogados en ejercicio profesional ejerzan durante este tiempo de la suspensión. Y por último tenemos quienes ejerzan un cargo público para el cual se requiere un título de abogado y no estén inscritos en el Colegio de Abogados o incorporándose a ese lugar según el caso, o cuando no cumplan con las obligaciones que estén impuestas en la ley. Tenemos también por último los mandamientos del abogado. Los mandamientos del abogado tenemos que son 10, ¿verdad? El primero es estudiar. El abogado debe estudiar en todo momento, pensar. El abogado tiene que ser, es una profesión que se ejerce pensando. Por número 3 tenemos el trabajo. El abogado debe realizar un trabajo constante para poder llevar a cabo lo que se requiere. Por número 4 tenemos procurar la justicia, basarse siempre en la justicia, ya que la justicia siempre será la que nos dé la razón. Número 5, debemos ser leal a nuestro cliente y ser leal aún aunque la contraparte sea desleal con nosotros, debemos nosotros mantener nuestra lealtad. Por número 6 está la tolerancia, debemos ser tolerantes en todo momento. Por número 7 es tener paciencia aunque hayan retardos judiciales, aunque no sean la respuesta que nosotros queramos, ser pacientes porque estamos trabajando en función de ello. Por número 8, tener fe en el derecho, tener fe en que el derecho nos dará la solución, que nos dará la justicia que nosotros necesitamos. Y por número 9, olvidar porque en nuestra carrera vamos a tener constantemente casos, clientes nuevos de diferentes situaciones, entonces no podemos nosotros almacenar cada uno de los casos que tengamos presentes, sino que debemos olvidar para poder enfocarnos en el que tenemos allí. Y por número 10, amar a tu profesión. Debemos amar nuestra profesión de tal manera que cuando veamos niños pequeños podamos decirles con orgullo el por qué deben estudiar la carrera de Derecho. Todas estas leyes fueron formuladas hace varios años por un maestro de Derecho Procesal quien lleva por nombre Eduardo Couture. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, muchas gracias.